Bienvenidos al podcast de Natural Slim México y de la mano de Fran Suárez te ayudaré a conocer tu metabolismo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vámonos con este tema tan interesante. El tema del día de hoy son las grasas de cocina o aceites de cocina. Prácticamente podríamos decir que es lo mismo. Vamos a platicar de este tema tan importantísimo y es un tema que quiero compartirles porque realmente hay mucho que decir al respecto. Hay varias grasas que son, y de hecho poco recomendables, poco recomendables. Y otras grasas que son muy recomendables, pero vamos a ver por qué. Vamos a ir checando estos datos y de verdad amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Prácticamente hoy un día nubladito aquí en Ciudad de México, donde estamos grabando. Espero donde ustedes se encuentren tampoco haga tanto calor, tampoco haga tanto frío, se la estén pasando bien. Y bueno, pues vámonos con este tema tan importantísimo. Así que bueno, pues por adelantado, un abrazo amigos, tomen agua por favor. Es de las recomendaciones que siempre les damos aquí en Natural Slim. Y bueno, pues hablemos ahora de las grasas para la cocina. Muy bien, fíjate, al hablar de las grasas de la cocina, tenemos que entender que hay algunas grasas que son baratas, pero que tienen características que no son adecuadas para el buen funcionamiento del metabolismo. Una vez más, el metabolismo es cómo el cuerpo tiene la capacidad de crear energía, pero para eso se necesita tener, vamos a decirlo así, ingredientes, insumos, elementos de buena calidad y en buena cantidad. Si metemos tantita grasita ahí de vez en cuando, pues realmente no va a ser suficiente para el cuerpo. Depende el tipo y la cantidad, ¿no? Pero también podríamos hablar, por ejemplo, de una proteína o a lo mejor de algún azúcar. Son importantes, pero también tienen que ser de preferencia de buena calidad y en buena cantidad. Depende cada uno en su equilibrio. En este caso, al hablar de las grasas para cocinar, para utilizar en la cocina, vamos a platicar de esto. De entrada, las grasas no son malas. Mucha gente cree o ya asume inmediatamente que una grasa es mala, ¿no? Que hay que tratar de evitarlas. Y mira, nosotros dentro del sistema Natural Slim no prohibimos las grasas, para nada. Simplemente hay que saberlas manejar, primeramente, de acuerdo a tu sistema nervioso. Si tu sistema nervioso, digamos que tiene mucho estrés, que tienes problemas como para dormir, o incluso te despiertas fácilmente en la madrugada, o que a veces sientes que tienes problemas para digerir la comida, sobre todo las mismas grasas o la carne roja, con esas características nosotros definimos que tendrías un sistema nervioso excitado. Eso significa que hay mucho movimiento interno. Eso significa que tu cuerpo realmente tiene un estrés interno muy fuerte, muy marcado. Y de tal manera que las grasas sí las puedes consumir, las adecuadas, las que nutren, las que ayudan, ahorita te digo cuáles, pero en cantidades moderadas, ¿Qué es moderado? Por ejemplo, podemos hablar de unos huevos fritos. Unos huevos fritos realmente tienen mucha grasa. Para alguien que tiene ese estrés, ese problema digestivo, ese problema de sueño, no es adecuado comer huevos fritos. Lo mejor es sí utilizar un poquito de grasas recomendadas, pero que no quede frito. Fíjate, ahora, lo contrario, el sistema nervioso pasivo, que de hecho tienen muy buena digestión, que de hecho tienen muy buen sueño, que no tienen tanto estrés a nivel del cuerpo, del sistema nervioso, entonces sí pueden aumentar un poco más de grasa. Sí pueden comer esos huevos fritos o comer queso que tenga un color amarillito, que son los que tienen un poco de más grasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de sistema nervioso sí puede comer más grasa porque le da un estímulo al cuerpo, un estímulo adecuado para ese sistema nervioso pasivo, como le llamamos nosotros. En cambio, el otro cuerpo, el sistema nervioso excitado, que somos la mayoría, la mayoría del planeta somos de sistema nervioso excitado. Ese tipo de estrés que a veces hay en ese tipo de cuerpos, realmente necesitamos más relajar, tranquilizar. Por lo tanto, no hay que consumir un exceso de grasas, ¿sale? Luego hablaremos más a profundidad de esto porque quiero extenderme en el sistema nervioso. Pero bueno, vamos a continuar con las grasas para cocinar. Ya dijimos que un excitado no debe de consumir tanta grasa
cosas fritas, cosas que escurran de grasa, alimentos muy grasosos, no son recomendables para el excitado. Pero bueno, ¿qué grasas sí podemos utilizar y qué grasas no las recomendamos? Muy bien, primeramente las grasas que no recomendamos son las siguientes, si gustas anotar, son aceite de maíz, aceite de trigo, canola, soya, cártamo, girasol, grasas trans y grasas vegetales hidrogenadas, mejor conocidas como margarinas. Todas esas grasas no son recomendadas para el cuerpo humano, para el metabolismo, y casualmente son las que más se utilizan, son las más baratas, son las que tienen más publicidad. ¿Cuándo has visto que algún aceite de coco tenga publicidad? ¿O algún aceite de aguacate tenga publicidad? Pues no, porque casi no se vende, ¿sale? ¿Realmente por qué no se venden? Pues porque son más caros, pero ¿por qué son más caros? Porque es una grasa de mejor calidad para el cuerpo. Entonces te invito a eso, vamos a las buenas recomendaciones. Ya te dije aceite de coco, aceite de aguacate, también podríamos meter aceite de pepita de uva. El aceite de pepita de uva, como cualquier otro aceite, en cantidades pequeñas, pero sí se puede consumir. También podríamos estar hablando incluso de la misma mantequilla de leche de vaca. No confundir con la margarina. Ahí habrá que leer el etiquetado del producto. Si en esa barrita de supuesta mantequilla dice grasa vegetal hidrogenada o parcialmente hidrogenada, eso es margarina. Eso no. En cambio, la mantequilla debe de decir grasa de leche de vaca o grasa butírica. Eso es lo que debe de decir. Listo, nada más. Eso significa que entonces sí es mantequilla de leche de vaca y esa sí es de mejor calidad, aguanta, no se oxida tanto, ¿sale? Y bueno, ahí está. ¿Qué otro aceite es fantástico y que todos deberíamos de tener en nuestra casa? El aceite de oliva extra virgen. Bueno, virgen o extra virgen. Todo el mundo deberíamos de tener aceite de oliva virgen o extra virgen en nuestra casa. Todos, es fantástico, es una maravilla, es una grasa súper recomendada. Pero ahora vamos a pasar a datos un poco más específicos para que vayamos entendiendo esto. Por ejemplo, ¿por qué las grasas que acabo de decir que no son las recomendadas, por qué no lo son? Pues primeramente porque muchas de esas, por ejemplo las grasas trans, realmente son grasas que pasaron por muchos procesos industriales, ya no tienen nutrientes, ninguno, y realmente se utilizan para la industria, para que la industria tenga una buena capacidad de utilizar ese tipo de grasas, para que sean fácilmente manejables, no se oxiden, no se echen a perder, duren mucho tiempo en el tipo de producto. Vamos a hablar de un producto, un pastelito. Esos pastelitos que venden ya empaquetados de marcas populares. Ese tipo de pastelito tiene que durar en la bodega de la propia industria. Tiene que durar en el camión, en el transporte hacia los diferentes puntos de venta. Y tiene que durar en las góndolas de los supermercados o en las alacenas. Tiene que durar también un tiempo. Y todavía tiene que durar si tú lo compras pero no lo consumes inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Pues bastantes días. Empaquetado. Una grasa natural no podría soportar ese proceso. En cambio, una grasa súper industrial como las grasas trans, sí, están diseñadas para la industria. No para ti, para la industria. Por eso son increíblemente tóxicas para el cuerpo. De hecho, ya aquí en México se empiezan a dar legislaciones para que ya se traten de evitar completamente las grasas trans. Imagínate a ese punto, ¿no? Bueno, muy bien, por eso esa no, esa de hecho sería la más peligrosa de todas. Definitivamente sería la que más debemos evitar, las grasas trans. Ahora, de ahí me voy al aceite de trigo, de canola, de soya, de maíz, etc. En general, este tipo de aceites son baratos, pero se oxidan rápidamente a la temperatura del sartén. Ya hablamos de 40, 60, 100, 150, 200 grados centígrados, se oxidan inmediatamente, no aguantan el calor del sartén. Entonces realmente esa oxidación empieza a transformar esa grasa en otra cosa, en otro tipo de sustancias, incluso
aldehídos o cetonas, que esos ya pueden ser realmente tóxicos para el cuerpo. Entre más calor, más les afecte, más tóxico se va a volver. Entonces realmente por eso es que no se recomiendan. Van a terminar envenenando el cuerpo, intoxicándolo cuando menos. Por eso entonces para calentar pues definitivamente no, no se recomienda. Aceite, te lo repito, trigo, maíz, soya, canola, cártamo, girasol, trans y grasas vegetales hidrogenadas, mejor conocidas como margarinas. Todas esas para nada, de preferencia no. Si ahí tienes todavía un envase de este tipo de aceites, pues la verdad guárdalo en una bolsa y regálaselo a la suegra. No es cierto. Realmente tíralo o ya deshazte de él o cualquier otra cosa. Pequeña broma. Realmente ya no te va a servir. Ahora, trata de utilizar otras grasas que sí aguantan más el calor. Vámonos a las buenas recomendaciones. Ya las dije, aceite de coco, de aguacate, de pepita de uva, etc. ¿Sale? Bueno, particularmente esos tres sí aguantan el calor. Esos tres aguantan excelentemente el calor del sartén. No se oxidan. Su punto de humeo, que es cuando ya de plano los destruyes, el punto de humeo del aceite de coco, aguacate o pepita de uva está por arriba de los 220 grados centígrados. Es decir, aguantan el proceso de freír. Freír, ¿qué es freír? Es hacer hervir el aceite. Lo aguantan bien, podrías freír con ese tipo de aceites sin que llegues a intoxicar o llegues a afectar el metabolismo. Habrá algunas personas y algunas preguntas seguramente con respecto a, pues yo he cocinado toda la vida con los otros aceites y estoy bien. Bueno, toda la vida, ¿cuánto tiempo? Y realmente estos tóxicos se van acumulando en el cuerpo al paso del tiempo. Y después eso te puede ir dañando, descomponiendo, reduciendo la energía. Y puede tener otras consecuencias como eso, que la persona esté cansada, agotada, no se sienta bien. Incluso hay personas que aprenden a vivir con inflamación intestinal. Lo dije bien, aprenden a vivir con dolor e inflamación intestinal. Y no se dan cuenta. Y aquí es muy común darnos cuenta en Natural Slim que cuando una persona empieza a hacer los cambios, las recomendaciones que les decimos, lo primero que vamos viendo es que la persona se desinflama. ¿Por qué? Pues porque quitó varios de los ingredientes que causan inflamación o que van intoxicando el cuerpo. Eso también hay que quitarlo. Dentro del sistema Natural Slim hay muchas cosas que quitamos y hay otras cosas que ponemos. Y esa combinación de quitar-poner es lo que le permite al cuerpo tener nutrientes, pero ya no tener tóxicos y poder salir adelante, recuperarse más rápido. Y todo también va empezando desde el aceite con el que cocinamos. Es muy normal pensar en un aceite barato, ¿no? Un aceite baratito, pues al final es aceite que podría salir mal, pero bueno, realmente sí puede salir mal. Un aceite de mala calidad puede representar un obstáculo del metabolismo. Puede representar un estorbo a nuestro proceso de mejorar la salud o incluso de adelgazar. Por eso es tan importante. Entonces, para calentar, aceite de coco orgánico virgen u orgánico extra virgen. Aceite de pepita de uva, en pequeñas cantidades no hay ningún problema. Aceite de aguacate, adelante, muy bueno. Esos para calentar, maravillosos. Ahora, fíjate, otro tipo de grasas que podemos utilizar en la cocina sin excedernos, pero nunca para freír, nunca para calentar a altísimas temperaturas. Por ejemplo, la mantequilla de leche de vaca y la manteca de cerdo. La manteca de cerdo no es mala, ¿eh? Hay mucha gente que ya la tiene como satanizada y piensa que le va a aumentar inmediatamente el colesterol y que va a ser un problema. Y la verdad es que no. Se sabe perfectamente al día de hoy que incluso la manteca de cerdo es mucho mejor opción que el aceite de canola, por ejemplo. Entonces realmente sí puedes utilizarlo, pero no lo lleves a freír. No lo lleves a calentar tantísimo para que no lo degrades. Pero sí podrías utilizarlo. De hecho, aquí en México es muy común utilizar, por ejemplo, la mantequilla derretida sobre alguna carne, pescados normalmente, o en algunos vegetales. Perfecto, queda muy bien.
O también la manteca de cerdo, tradicionalmente para preparar algunos platillos se les agrega la manteca de cerdo y da un sabor bastante agradable. Claro que sí, está bien, nada más que no esté frita. Ese es el único tema con la manteca de cerdo y con la mantequilla, nada más. Y el aceite de oliva en Natural Slim, claro que sí lo recomendamos muchísimo, pero recomendamos que por favor no lo calienten al punto de freír. De hecho, ahí el propio envase del aceite de oliva te dice que su punto de humeo está en 170 grados centígrados. El punto de humeo es cuando ya ves que lo dejas y empieza a sacar humo y ya se está degradando. Entonces, 170 grados del aceite de oliva, evita llegar a eso. De hecho, en términos generales, evita siquiera ponerlo a calentar. ¿Sabes por qué? Porque mira, el aceite de oliva tiene antioxidantes. Tiene muchos nutrientes, algunos de ellos muy importantes, los antioxidantes que combaten a los radicales libres. Entonces, si tú calientas este aceite de oliva, le vas degradando, le vas eliminando los antioxidantes que eran una parte importante de este aceite de oliva. Entonces, para aprovechar al 100% las características de este aceite, por favor, no lo calientes y mucho menos vayas a freír con él. Aunque el envase diga que es para freír, no lo vayas a freír. Fríe con otros aceites que aguantan mucho más las temperaturas: aceite de coco, pepita de uva y aceite de aguacate. Listo. Y con esto te va a ayudar mucho. Pueden surgir algunas preguntas, ya las iremos también respondiendo si es que las vas dejando por aquí. Por ejemplo, con el aceite de ajonjolí, sí, ese no se calienta, por ejemplo, de preferencia no lo calientes. Puedes aderezar ensaladas, como con el aceite de oliva o el aceite de ajonjolí, puedes aderezar ensaladas, ¿sale? Bien rico, con algunas, a lo mejor ajonjolí garapiñado o nueces, en algunos casos trocitos de manzana verde, depende qué le pongas, ¿no? Ahí ya cada quien se podría armar su ensalada. Ahí le pones aceite de oliva, así lo incorporas a tu cuerpo, excelente. Hay gente que ya, después de haber hecho los vegetales al vapor o haber puesto un poquito al sartén los vegetales, ya a punto de comerlos, les pone aceite de oliva. Perfecto, maravilloso, muy bien. Es una excelente manera de incorporarlo para aprovechar al 100% sus cualidades. Así que ahí tienes esas opciones. Así que como te das cuenta, el tema de las grasas no nada más es comprar la más barata ni la que rinda más. De hecho, déjame darte un ejemplo rápido. Yo trabajé algún tiempo en un restaurante, hace ya muchos años. Era un restaurante de alta categoría en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Ok, y ahí era muy normal comprar del aceite más barato. Eso se hacía, se compraba aceite de maíz por galones. Y llegaba el proveedor con los galones de aceite de maíz y ahí teníamos que meterlos para que la cocina utilizara ese tipo de aceite. O sea que no te salvas, realmente lo mejor es que tú compres tus aceites y trates en la medida de lo posible de tú prepararte tus alimentos o que estén preparados en tu casa con los ingredientes adecuados. Ya si en algún momento comes por fuera, lo más probable es que no vayan a cocinar con aceite de coco, ni con aceite de oliva, ni con aceite de aguacate porque son caros. Entonces, trata de pedir lo que lleve menos grasa. Trata de comer más comidas que tú hagas en tu casa. Eso sería una muy buena recomendación. Cuídate mucho en ese sentido y de esa manera estaremos ayudando a que el cuerpo tenga los nutrientes adecuados sin meter tóxicos para que pueda salir adelante, para que el mismo metabolismo pueda funcionar bien, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, fíjate, estas grasas adecuadas, estas grasas recomendadas, realmente, uno, no se convierten en tóxicos, gran ventaja, aguantan el calor, las que lo aguanten, y por ejemplo, el aceite de oliva te puede ayudar al control de la glucosa, incluso al control de colesterol, de triglicéridos, por ejemplo, antioxidante, ayuda a la memoria, ayuda al sistema cardiovascular, por ejemplo, o sea, tiene unas ventajas impresionantes. El aceite de coco, por ejemplo, ayuda a disminuir la cantidad de hongo cándida dentro del cuerpo. El hongo cándida, que es otro tema muy bonito, muy grande, ya lo platicaremos. Al final el hongo cándida pues es un parásito que intoxica, envenena, irrita el cuerpo humano. Bueno,
pues el aceite de coco te puede ir ayudando a disminuirlo, por ejemplo, ¿no? Y así, cada uno tiene sus características para que puedas aprovechar y sacarle de verdad, digamos, este máximo provecho a lo que comes y de esa manera ir hacia un mejor estilo de vida con mejores hábitos que nos permitan estar saludables mucho más tiempo, o si ya tenemos alguna cuestión de salud, realmente mejorarla. Sí se puede. Entonces, bueno, pues aquí te dejo esta información. Te agradezco muchísimo que hayas estado por aquí. Y bueno, pues te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Por favor, estate atento de las redes sociales que tenemos en Facebook, Instagram, en TikTok, en Facebook y por supuesto aquí en este podcast para que sigamos enterándonos de todo este material que sirve muchísimo para ayudarnos a mejorar nuestra salud, tener buenos hábitos, aumentar la energía, dormir bien, etc. Y de verdad se puede, no es difícil. A veces no sabemos cómo, pero con mucho gusto aquí te puedo dar toda la experiencia del sistema Natural Slim México. Así que bueno, pues un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.